¿Y si esas ganas repentinas de romper con todo no fueran caos, sino la señal de que una parte de tu vida ya te quedó chica? Este 4 de julio se forma una combinación astrológica muy potente. Marte se une a Urano en Géminis y durante esa misma jornada, para quienes estamos en Argentina y en gran parte de América, Marte también forma un sextil con Neptuno en Aries. Esto quiere decir que vamos a sentir casi como un mismo movimiento, una energía de sacudida, aceleración, rebeldía, intuición, creatividad y deseo de hacer algo distinto. No es una energía tranquila, tampoco es necesariamente negativa. Es una energía que despierta, que incomoda y que puede mostrarnos con mucha claridad dónde venimos viviendo en automático. Marte representa nuestra fuerza para actuar. Marte representa nuestra fuerza para actuar. Es el impulso, el deseo, la decisión, el coraje, la bronca, la sexualidad, la capacidad de defendernos y de ir detrás de lo que queremos. Marte no se queda pensando eternamente. Marte quiere moverse. El problema aparece cuando esa fuerza sale sin dirección, porque entonces puede convertirse en pelea, ansiedad, agresividad o decisiones tomadas en caliente. Urano representa la libertad, el cambio repentino, la revolución, la originalidad, la tecnología y todo aquello que rompe una estructura vieja. Urano es como un relámpago. Ilumina de golpe algo que antes no veíamos. Nos muestra una verdad en un segundo, pero muchas veces no nos da tiempo para procesarla. Por eso, puede traer descubrimientos increíbles, ideas brillantes y decisiones liberadoras, aunque también puede generar nerviosismo, inestabilidad, rebeldía y una necesidad urgente de salir de cualquier lugar que se sienta limitado. Cuando Marte y Urano se unen, la acción se vuelve eléctrica. Es como si alguien conectara nuestro deseo a una corriente de alta tensión. Podemos sentir que ya no soportamos seguir haciendo lo mismo, que necesitamos decir algo, cortar con una situación, cambiar de rumbo, defender nuestra libertad o empezar un proyecto que veníamos postergando. Puede aparecer una idea inesperada, una conversación que cambia todo o una decisión interna que marca un antes y un después. Esta conjunción sucede en Géminis, un signo relacionado con la mente, las palabras, la comunicación, los estudios, las redes sociales, los mensajes, los traslados, la información y la manera en la que interpretamos lo que pasa. Por eso, esta energía puede sentirse como una aceleración mental muy fuerte. Podemos tener muchas ideas juntas, hablar más rápido, saltar de un tema a otro, recibir noticias inesperadas o sentir que necesitamos decir una verdad que veníamos guardando. Y acá aparece Neptuno, porque Marte también forma un sextil con Neptuno en Aries. Neptuno representa la intuición, los sueños, la sensibilidad, la espiritualidad, la imaginación, el arte, la compasión y la capacidad de conectarnos con algo más grande que nuestro ego. Pero también representa la niebla, la idealización, el autoengaño, la confusión y la tendencia a ver lo que queremos ver. El sextil es un aspecto que abre una oportunidad, no nos obliga a utilizarla, nos ofrece un camino posible. En este caso, Neptuno puede ayudarnos a suavizar la descarga de Marte y Urano. Puede transformar la bronca en creatividad, la ansiedad en movimiento consciente, la rebeldía en una decisión inspirada y el deseo de romper en la capacidad de construir algo nuevo. Es como si la energía primero nos despertara de golpe y después nos preguntara qué vamos a hacer con todo eso. Marte, en conexión con Neptuno, también puede volvernos más intuitivos. Podemos sentir con mucha claridad por dónde ir, qué conversación tener o qué situación ya perdió sentido. Podemos recibir respuestas a través de un sueño, una canción, una imagen, una sensación corporal o una coincidencia que nos toca profundamente. Pero necesitamos mantener los pies en la tierra. La intuición verdadera no suele generar desesperación. Puede ser intensa, pero tiene una claridad interna. La ansiedad, en cambio, nos empuja a actuar ya, como si todo fuera urgente y como si no tuviéramos otra oportunidad. A nivel simbólico, esta combinación habla del encuentro entre el guerrero, el rebelde y el místico. Marte es el guerrero que quiere avanzar, Urano es el rebelde que quiere liberarse, Neptuno es el místico que busca un sentido más profundo. Si estas tres energías se integran, podemos actuar con valentía, romper una estructura que ya no representa quiénes somos y elegir un camino más conectado con nuestra verdad. Pero si se desordenan, podemos pelear sin saber por qué, abandonar algo por impulso o seguir una fantasía sin mirar las consecuencias. A nivel emocional, muchas personas pueden sentirse más irritables, impacientes o sensibles. Puede haber cambios repentinos de humor, tal vez un momento sintamos una energía enorme y un rato después
cansancio o necesidad de aislarnos. Marte y Urano aceleran, mientras Neptuno disuelve. Por eso es posible pasar de la excitación a la confusión, de las ganas a hacer de todo, a no saber por dónde empezar. Esto también puede mostrarnos emociones que veníamos evitando. Una bronca vieja puede salir a la superficie, una necesidad de liberar puede volverse imposible de ignorar, una relación, un trabajo o una rutina que ya nos agotaba puede sentirse todavía más pesada. No porque el tránsito venga a destruir nuestra vida, sino porque aumenta el volumen de lo que ya estaba dentro nuestro. Esta energía puede desafiar la parte de nosotros que confunde libertad con huida. A veces creemos que ser libres es cortar con todo, alejarnos, renunciar o desaparecer. Pero la verdadera libertad también implica hacernos responsables de nuestras decisiones. Romper una estructura vieja puede ser necesario, aunque eso no significa destruir todo lo que construimos. Podemos cambiar sin lastimar. Podemos decir que no sin atacar. Podemos irnos sin humillar. Podemos elegirnos sin convertir a los demás en enemigos. En el cuerpo, esta combinación puede sentirse como inquietud, insomnio, tensión muscular, necesidad de mover las piernas, aceleración mental, cansancio nervioso o una sensación de electricidad interna. Por eso no conviene intentar resolver todo solamente pensando. El cuerpo va a necesitar participar, caminar, bailar, sacudir los brazos, hacer ejercicios suaves, respirar profundamente o salir un rato de las pantallas puede ayudarnos mucho más que seguir dando vueltas mentalmente. Colectivamente, esta energía puede expresarse a través de noticias inesperadas, cambios tecnológicos, discusiones intensas, movimientos sociales, fallas en sistemas, interrupciones en transporte o información que se vuelve viral. Géminis mueve palabras y datos. Urano acelera la difusión. Marte enciende el conflicto. Neptuno puede sumar inspiración pero también confusión, rumores o relatos que apelan a la emoción. Por eso es fundamental verificar todo antes de compartir y no reaccionar frente a un titular sin conocer el contexto. Como Mercurio está retrógrado, conviene revisar 2 veces antes de responder, publicar o confirmar un plan. Marte junto a Urano puede sentirse como una descarga que rompe bloqueos. Puede mover energía estancada, revelar una verdad oculta o sacarnos de un estado de apatía. Neptuno aporta una dimensión espiritual y nos invita a preguntarnos si lo que deseamos nace de nuestro ego herido o de una necesidad genuina del alma. No todo deseo urgente es un llamado espiritual. A veces es solamente una reacción. La diferencia aparece cuando nos damos tiempo para escuchar. Para aprovechar esta energía, yo recomiendo elegir una sola situación que necesite cambio. No 10, una. Puede ser un hábito, una conversación, una forma de vincularte, una dependencia de las redes o una decisión que venís postergando. Pregúntate, ¿qué ya no podés seguir haciendo de la misma manera? Después busca una acción concreta, pequeña y posible para realizar dentro de las próximas 72 horas. No hace falta cambiar toda tu vida en un día. A veces, una decisión verdadera empieza con un límite, un mensaje claro, 1 hora menos frente al teléfono o el primer paso de un proyecto. Lo que conviene evitar es actuar bajo el efecto de la bronca, manejar con distracciones, enviar mensajes para descargar enojo, discutir por redes, asumir riesgos innecesarios o tomar decisiones irreversibles en medio de una crisis. También conviene evitar el exceso de información. Si sentís que tu mente no para, probablemente no necesites otra noticia, otro video ni otra opinión. Necesitas silencio. Así que resumiendo, este 4 de julio nos propone despertar sin destruir, liberarnos sin escapar y escuchar la intuición sin perder contacto con la realidad. Esta energía puede mostrarnos una verdad repentina, pero después va a pedirnos responsabilidad. No se trata de reaccionar frente a todo lo que nos incomoda. Se trata de reconocer que incomodidad contiene una señal verdadera de crecimiento. Tal vez lo que hoy se siente como una ansiedad sea energía que no encontró dirección. Tal vez la bronca esté protegiendo una necesidad que nunca expresaste. Tal vez las ganas de cambiar no sean un capricho, sino la prueba de que internamente ya empezaste una etapa nueva. La pregunta no es solamente qué querés romper. La pregunta más importante es qué querés construir con la libertad que estás buscando. Si querés saber cómo va a influir directamente en tu signo, déjamelo en comentarios y decime en qué parte de tu vida sentís que ya no puedes seguir igual. Si este video te ayudó a entender lo que estabas viviendo, dale un like y compartilo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y suscríbete para seguir compartiendo juntos cada movimiento energético. Y acordate lo siguiente, no necesitas explotar para cambiar.
A veces la revolución más profunda empieza con una decisión clara, consciente y sostenida.